primero lo primero, ¿se escucha bien? Si se escucha bien, para comenzar. ¿Se escucha bien? Díganme, porfa. Ok, en lo que se llena de más gente, vamos a comenzar saludándolos como siempre. Bienvenidos sean. Esta es la cuenta de Biotecnos, para quien no lo sepa. La misma cuenta del Pandita, la misma cuenta de los fósiles, la misma cuenta de todo eso. Pero bueno, nunca está de más, y menos en esta temporada, una buena noche de historias de terror. Y es justamente lo que les voy a contar hoy. De hecho, traje un caso que es real y voy a tratar de ver cuál fue la razón real detrás de todo esto. La verdad es que les va a sorprender muchísimo, y es también como una especie de cuento precavido para evitar jugarle al aventurero cuando vas a salir a campo. ¿Se escucha bien? No importa tanto si no se ve bien, porque de por sí solo soy yo saliendo de fondo, pero me interesa que se oiga bien. Gaby Ponja 853, hola, ¿cómo estás? Espero que bastante bien. Pues bueno, voy a dar tiempo de que se unan otras personas para poder comenzar, porque la verdad es que la primera historia que voy a contar es quizás mi favorita del día, ya que es un hecho completamente real. Todas las demás puede que tengan su misterio, ya saben ustedes cómo me las masco yo con estas cosas, pero el primer caso pasó y es otro suceso misterioso como el del ya famoso Paso Dyatlov, pero estoy casi seguro que nunca has oído de este otro caso, o quizás si oíste de él no es tan pesado. Apple User 94 22 45 42 Boomer, sí, a mucha honra, ¿cuál es el problema? Entonces va a estar muy pero muy interesante. Y por cierto, no soy Boomer. The Cost 737345, ay no manches, justo entré y me saqué un susto. Está muy oscuro, no te preocupes, de hecho esa es parte de la atmósfera. Recordemos que hoy cuento historias paranormales y casos macabros. Hoy es como mi versión de leyendas legendarias. Entonces, desde la otra vez, viendo que hay muchos problemas con la señal, vi que queda mejor utilizar poca luz para que solo se vea parte de mi rostro, y ya que se sigue escuchando, ustedes puedan mantener la hilación de la historia. Jesús Torres M4, güey, muy buenos videos, mis felicitaciones. Muchísimas gracias, Jesús Torres, en serio, gracias. Y espero que sigas disfrutando los videos que voy a hacer próximamente, en serio. Pues bueno, vamos a comenzar, ya que veo que hay poquita gente, pero pues espero que se vayan uniendo poco a poco. Verán, hay un caso más misterioso aún que el del Paso Dyatlov. Y tengo que leerlo porque la verdad no me sale el nombre. ¿Dónde está? Este es el caso de los vacacionistas de Kamar Daban. ¿Saben? Todo el mundo ha oído hablar del Paso Dyatlov, que se dio en una etapa muy nevada, muy problemática, en una zona muy peligrosa de los montes Urales. Pero poca gente habla de este fenómeno, y es muy curioso, porque a diferencia del Paso Dyatlov, donde se puede decir que ocurrieron las cosas debido al clima o animales o lo que quieras, en este caso en particular los eventos fueron muy diferentes. Para comenzar, el clima estaba perfecto, el sitio era totalmente vacacional, y tanto antes como después del grupo que desapareció, hubieron muchísimos grupos que fueron y no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, el día 2 de agosto de 1993, el grupo que desapareció lo hizo en unas circunstancias aterradoras. Y lo más interesante de todo es que hubo una superviviente. Verás,
Ocurre que en 1993 unos chicos estaban haciendo kayak en esta zona y encontraron a una mujer que iba caminando en medio del bosque. Esa mujer estaba con la mirada perdida, el cuerpo bañado en sudor, la ropa y llena de miedo. David Herrera 826, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muerta de miedo. Perrota, yo iba naciendo. Oye, ahora sí ya me dijiste boomer. Ok. Iba caminando completamente desconcertada. Las personas que la fueron a recoger, sin albur, le preguntaron qué le había pasado. Oye, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Y ella no contestaba. Se la llevaron al servicio médico y después de unas cuantas semanas al fin logró hablar. Y dijo algo de lo que ya se sabía. Primero, ella era parte de un grupo de excursionistas e iba acompañada de las siguientes personas: Tatiana Filipenko, de 24 años, Alexander Krisin, de 23, Denis Shavikin, de 19, Victoria Salesova, de 16, Timur Papanov, de 15, y Valentina Utochenko. Lo interesante de esto es que ellos iban dirigidos por Ludmila Korovina, una mujer de más de 40 años con total experiencia del sitio. Ese día en particular estaba soleado. No había tormentas, no había nada. La hija de Ludmila iba atrás en otro grupo que estaba separado de ellos por menos de una hora. Ellos sencillamente iban a hacer un viaje del punto A al punto B sin gran problema. Todos estaban listos, pues era una mujer experimentada la que los estaba acompañando. Todos iban preparados para lo que iba a ser una experiencia increíble, maravillosa y divertida. Y así fue durante la primera media hora, hasta que por alguna razón decidieron salirse del camino. Cuando se salieron del camino, nos cuenta esta chica superviviente, que obviamente no diré quién es, pero ustedes pueden ir haciendo su investigación. Ya mencioné su nombre, está entre estas personas que indiqué. Ella nos cuenta que uno de los miembros del equipo cayó como tabla. Le salió espuma por la boca, azotó, murió. Fue tal la impresión que otro miembro del equipo tuvo un infarto y cayó allí mismo. Obviamente se imaginarán ustedes el terror que es ver que tus compañeros sanos, montañistas, aventureros igual que tú, personas que no tienen 30 años, se caigan muertas. Y son dos. Entonces, obviamente, estas personas empezaron a gritar. Otra miembro del equipo, después de un rato caminando, comenta a la superviviente que empezó a enloquecer. Se rasgó las ropas. Hola, Vila 1712, ¿cómo estamos? Se rasgó las vestiduras y empezó a azotar su cabeza contra una piedra, hasta sacarse sangre y caer inconsciente, para morir poco tiempo después. Para esta situación ya solamente quedaban 3 personas prácticamente: la superviviente, otro chico y la guía. Y quizás queda otra persona, no recuerdo bien ahorita el número de personas, pero el chiste está en que durante todo este viaje los demás fueron enloqueciendo. Todos tenían los mismos síntomas: sacando espuma por la boca y cayendo como costal de plomo sobre el piso. La única persona que no hizo eso fue la superviviente, y todos estaban espantadísimos. De ahí a los 4 meses, estas son las cosas importantes, a los 4 meses el gobierno ruso mandó una expedición para recuperar los cadáveres, y resulta que ya encontró pues lo que te ibas a esperar de montañistas perdidos en medio del bosque.
Es decir, no tenían ojos, no tenían lengua, lo que veías en el Palacio de Dyatlov, pero con una razón más simple. Y es que pues se quedaron ahí, los carroñeros llegaron y se los comieron. Pero algo que no te dicen casi... Al ratito el pecuario, aguanta, termino la historia. Y ahorita nos cuentas incluso la tuya. Ocurre que entonces están estas personas muertas y los carroñeros llegan y se los comen. Entonces no hay nada. Pero entre todo esto, cuando llegan los policías, llegan todos, nadie toma mucha atención a darse cuenta que hay algunos pelos y restos de otros animales por ahí. ¿A quién le importa? Bueno, encontraron los cadáveres y determinaron que habían muerto por un infarto. Nadie les cree por obvias razones. Estás hablando de que 7 personas de un equipo de 8 murieron de un infarto, a pesar de que hay muchísimas cosas que no coincidían, como el hecho de que pues, una de estas personas se golpeó la cabeza contra las piedras hasta caer muerta, otra de esas personas cayó como costal de papas, el otro le da un infarto. O sea, no tiene nada de coherencia con que hubieran sido infartos fulminantes así nada más. Aparte eran personas sanas en teoría. Otra cosa curiosa es la sospecha que se tenía sobre el gobierno ruso, ya que tardaron meses en ir al lugar, lo cual te hace sospechar que había algo. Se barajaron cientos de hipótesis. Algunos decían que había sido un monstruo por cómo habían quedado los cuerpos, aunque eso tenía una razón muy simple. Otros hablaban de algo más macabro, como podía venir siendo una secta satánica, una posesión demoníaca. Otros, por el contrario, se fueron a la teoría más conspiranoica y veían que por esas fechas estaba apenas cayendo la Unión Soviética, así que era muy común que ellos se deshicieran de sus armas y las ocultaran y toda la cosa, y que quizás habían ocultado en esa región gas venenoso, gas tóxico, y por eso estas personas se intoxicaron, se envenenaron. Y esa era una de las creencias principales, hasta que se demostró que no había restos de gases nerviosos en ese lugar. Hasta ahí estaba todo el misterio, y las personas por décadas se han preguntado qué diablos pasó. Comentaba yo, probablemente ustedes no sabían de esta historia porque no es tan famosa como el paso de Dyatlov, pero lo interesante de ella es que la razón sí se conoce, solamente que nadie la quiere aceptar. Verán, ocurre que la guía de turistas, Ludmila, era famosa por hacer el típico jueguito de soy un superviviente, así que vamos a comer lo que encontramos en el camino. Y hay una situación. La gente piensa que la muscarina, la sustancia activa de Amanita muscaria, es exclusiva de Amanita muscaria, pero en realidad la comparten varios hongos, entre ellos algunos que son confundidos con alucinógenos y con hongos comestibles. Lo más probable es que esta mujer le haya dado de comer esos hongos a sus compañeros y los haya terminado intoxicando, porque los síntomas son alucinaciones, espuma por la boca, locura, infartos fulminantes y más. Justamente las cosas que se dijeron que habían pasado ahí. Y lo curioso es que la única persona que no los consumió, pues es la única persona que puede decirnos por qué no los consumió en primer lugar. Y la sospecha puede ser sencillamente que ella fuera un hígado más y que le cayera mal al resto y por eso no le invitaran, e irónicamente siendo eso lo que la salvó. Sin embargo, quedan muchísimos misterios. Por ejemplo, ¿qué los motivó en primer lugar a salirse del camino? Hola Dita Cojudita, ¿cómo estamos? ¿Qué los motivó en primer lugar a salirse del camino? Y más importante, ellos estaban a menos de 200 metros de una cabaña. ¿Por qué decidieron refugiarse en medio del bosque? Esas son las preguntas que quizás nadie responda nunca, pero se las quería dejar ahí como un dato para que vean ustedes cómo se puede responder un fenómeno que muchas personas consideran paranormal con sencilla lógica. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de historias de espíritus. Ya hay más gente. ¿O quieren preguntar algo antes de que comencemos directamente con los espíritus?
¿No? Bueno, vamos a comenzar. La primera historia, bueno, para quien no lo sepa, a mí me gusta decirles de dónde vienen las fuentes. La primera historia que les voy a contar viene la versión original de la página True Ghost Tales y se titula Cuando los demonios llegan. Recuerden ustedes que yo no leo íntegramente los relatos, sino que los adapto y los modifico. Alex 792, hola, ¿cómo estamos? David Herrera 826, ¿se levantó alguna investigación en contra de la superviviente? No. De hecho, ella vive tranquila en la actualidad. Que yo sepa, no le hicieron ningún seguimiento ni cayó ninguna sospecha sobre ella. Lo cual es curioso, pero hasta cierto punto tiene lógica. Cuando tú ves cómo era ella, te das cuenta de que no parecía una persona que pudiera acabar con otras 7 en medio del bosque. Pero bueno, tampoco nadie esperaría que un hongo hiciera eso. Dariani Martínez, hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Y bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario antes de pasar al relato? Ustedes saben que técnicamente, aunque les digo que esto es macabro y todo, son relatos sobrenaturales, así que ustedes son los que le dan el valor. Quizás tarde menos en este live que en nosotros, porque todavía no me adapto al horario y como lo mencioné ando resfriado, entonces quizás no aguante. Entonces, si no hay dudas, voy al siguiente. La historia que a continuación van a escuchar es de una chica que vive en Texas. Básicamente ella nos cuenta que desde que era pequeña, su familia trataban de vigilarla y cuidarla, porque decían que su madre, Alex 792, espero que te mejores, muchísimas gracias. Esta chica contaba que desde muy joven le habían advertido que su madre, antes de separarse de su padre, había hecho un pacto con el demonio y había ofrecido su alma, la de la chica, cuando ella tuviera la edad suficiente, a cambio de favores. Obviamente eso, pues con el paso del tiempo, tal creencia se fue degradando, hasta que esta chica cumplió 16 años y ya tenía novio. Ella, pues como todas las chicas que empiezan a descubrir su sexualidad, estaba a punto de acostarse con su novio, cuando nos cuenta que le ganó el sueño. Es muy simple, le ganó el sueño, y no nada más a ella, sino también a él. Hasta ahí todo estaría normal. Sin embargo, Adán Torres, ¿por qué estás en la selva tropical? Por ahora, porque no puedo salir. En cuanto pueda, ni voy. Porque me gusta, pero lo que no me gusta a veces es su gente. Larga historia, solo digamos que tiene muchos asuntillos ahí violando la ley ambiental. Pero bueno, ¿en qué estaba? Sí. Entonces, esta chica se durmió y se despertó a eso de las 4 de la madrugada. Cuando despertó, se dio cuenta que su novio estaba blanco de miedo. Y al principio ella pues no había puesto mucha atención, se estaba despertando, ya sabes, apenas como que te reconectas, etc. Sin embargo, cuando su oído ya empezó a afinarse bien y su vista se adaptaba a las penumbras, se dio cuenta de que alrededor de su cama habían muchísimas personas. Un total de no puedo decir un total, más o menos entre 6 y 12 personas alrededor de su cama. Y estaban murmurando en voz baja algo que parecía ser latín. Ella y él se quedaron paralizados del miedo. De por sí él ya estaba paralizado de miedo, él fue el primero en ver eso. Pero aparte, ella comenzó a tratar de rezar y se dio cuenta que no se acordaba de ninguna oración. Trató de recordar
cualquier cosa, así algo que le pensara, algo divino, y tampoco. Entonces se cada vez más. ¿Qué onda tú? ¿Cómo Qué pedo, estamos? mi papá. Aguante tantito. Nada, aquí estoy contando historias macabrosas. Me imaginé que ibas a estar en tus lives de miedo. Lewis, Sí, ya no alcancé a ver el grupo y dije, a lo mejor está en los lives macabrosos. es lunes. Tengo una pregunta aquí de algo que me preguntaron aquí, a ver si tú sabes un poquito extender más lo que yo dije. A ver, El Newcastle en Aves de Corral. ¿Qué sabes tú del Newcastle? pues básicamente es causada por un agente viral y se manifiesta principalmente en daño neurológico. El ave normalmente es incapaz de mover el cuello bien y las extremidades. De hecho, en aves de corral presentan una posición muy típica que es sentada. Ah, es una enfermedad debilitante que yo recuerde es demasiado cara su cura, así que prácticamente se considera incurable, Ujú. pero sí existe vacuna. El mal de Newcastle, aparte, es altamente contagioso y puede transmitirse también por aves migratorias o a aves migratorias, lo cual es un enorme problema. Um, pues básicamente el mal de Newcastle, bueno, el virus de Newcastle aparte tiene una utilidad para el ser humano porque algunos tratamientos de cáncer se usan modificando genéticamente el virus de Newcastle para afectar células humanas. Eh, no sé, la enfermedad en sí, pues como te decía, resultado letal y Y puede afectar. de hecho creo que es de a huevo que si tú vas a tener, por ejemplo, un negocio de huevos o de carne, es de a huevo que tienes que inyectar, ¿no? De hecho, es obligatoria la vacuna contra el mal de Newcastle. Es de las vacunas obligatorias para todo aquel que quiera trabajar con aves. Eran tres, creo, ¿no? No sé si es la de gripa, la de Newcastle y la otra no me acuerdo qué nombre es. No, ni yo, pero debe ser alguna influenza o alguna cosa por el estilo. Ah, y es que, Ah, es que yo les comentaba que el Newcastle es muy parecido a la gripe aviar y que para diagnosticar Newcastle tienes que hacer prueba de laboratorio. no necesariamente, pero sí es recomendable, porque hay que recordar que dentro de los virus hay cepas y subcepas. Ujú. Entonces, tú puedes saber la severidad de una cepa y una subcepa basado en un estudio inmunológico o molecular grande. Pero así que tú digas sintomatología, pues si bien inicialmente sí son muy parecidas, conforme tú vas viendo ¿cómo se llama esta cosa? La historia natural de la enfermedad, te das cuenta de que nada que ver. Decía, por ejemplo, el síntoma ese bueno, es un signo, de las patas caídas del cetón, es prácticamente típico del Newcastle. El cuello torcido, a menos que tengas una enfermedad neurológica en el ave o una infección parasitaria, es muy común que sea causada por Newcastle. O sea, nos vamos también a lo más común. Dijeran por ahí, si estornudas tienes gripe, no tienes cáncer pulmonar. Es lo mismo con las aves. Ajá. Ok, sí es que ahorita me preguntaron de eso. Y yo, pues de pollo yo no llevé avicultura porque a mí si no son vacas, a mí no me gustan, pues tampoco llevé porcino, ovino caprino, ni porcicultura, pues yo puras vaquitas. Entonces, sí estoy muy limitado en eso, pero pues más o menos es ahí la información que les di. Los síntomas los desconozco. Ahí qué bueno lo que dijiste para pues, la gente, pero qué bueno que me ayudaste ahí a responder eso. Sí, nada, de hecho te puedo recomendar que a los que estén interesados busquen en la página de la FAO, el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y toda esa porquería, tiene un apartado especial sobre el mal de Newcastle, porque como ellos promueven el desarrollo de actividades pecuarias a baja escala, pues el Newcastle es uno de los primeros que les dan en la torre, entonces tienen todo Ajá, el eso yo programa. Y no de hecho creo sabía. que sí, de hecho tienen un programa de vacunación, o sea, no tienen un programa como tal, o sea, pero te dan como que Las tu recomendaciones. calendario para que tú, sí, sí, o sea, tú tienes que desembolsar. Ajá. Pero pues la verdad es que sí, es de los más importantes a considerar. Y más en esta zona que es de paso de aves migratorias. Sí, bueno, aquí es cierto, pero sí hay aves migratorias, entonces el Newcastle es mundial. ¿Cómo? Aquí hay muchas aves migratorias por acá por Sonora, pues, y el Newcastle es mundial, pues entonces sí, sí, sí es cabrón. Eh, Está oye, bueno. ¿Eh? te andan queriendo ligar. ¿Quién? Aquí mi amiga perrota.
Anda, que qué guapo el pecuario. Ah, gracias. Lo puedes ver los miércoles en AEW. Ah, no, ¿verdad? Güey. Oye, Güey, en tú eres el... disfrazado de Sean Spears. No, neta que yo dije, ¿quién vergas es? No supe quién es, güey. Ahora Ya te voy a no mostrar supe. una foto, es que en serio se parecen un montón, güey. Ah, luego me lo enseña Simón. Está bueno. Mi papá, pues te Sale. dejo que sigas ahí con el lip. Gracias. Ah, gracias. Igual, en lo que te pueda ayudar, ya sabes, con todo el gusto del mundo. Todo bien, mi papá, ahí estamos, gracias. No. Historia y a perrota enamorada. Ah, pues, la verdad, antes de continuar con la historia, sigan al pecuario. Él tiene muy buena información y él trabaja principalmente con animales domésticos. Luego ustedes me hacen preguntas sobre, oye, este animal doméstico o este tratamiento, y la verdad es que yo no soy tan bueno como él, porque pues él trabaja en esa área. Entonces síganlo, en especial si les gustan los caballos, porque él está especializado en crianza de caballos. 1993, no te preocupes, o sea, siempre pasa lo mismo con los videos de por sí, siempre empiezan tarde y toda la cosa, así que no te perdiste mucho. Ok, volviendo a la historia, la voy a empezar más que nada muy rápido para llegar al punto en el que estábamos. A ver, quienes se la perdieron, básicamente es lo siguiente: una chica que cuando era niña, al parecer su madre, antes de separarse, hizo un pacto con el demonio y ofreció el alma de la niña. Esta niña ha ido creciendo y conforme creció, pues al llegar a los 16 años quiso tener su primera relación con su novio y toda la cosa, pero no lograron hacerlo porque ella le dio sueño y después a él también. No solo eso, sino que cuando despertaron se encontraron rodeados de muchísimas personas que estaban alrededor de la cama murmurando cosas en latín. Volvemos al punto ya. Ella entonces lo que hizo fue que junto con él se armaron de valor, agarraron fuerzas de sabrá la fregada dónde y se pararon. Lo primero de lo que se dieron cuenta es que al bajar de la cama no había nadie. Pero estaban aterrados, o sea, ¿cómo no va a haber nadie si hace unos segundos aquí habían personas murmurando cosas en latín? Entonces se fueron bajando por las escaleras y dice ella que sintió como algo la sostuvo hacia atrás y la jaloneó contra el piso. Y su novio tuvo que jalarla de las piernas y moverla hacia otro lado, luchando contra aquella fuerza para poder salir de la casa. Habiendo huido de la misma y encontrándose ya fuera, se largaron a un motel y pues obviamente no había ninguna pasión, realmente se largaron a dormir. Al día siguiente llegaron y encontraron que todo estaba tirado, que todo estaba alterado, pero en especial que abajo de su cama habían símbolos muy extraños. Y no estoy hablando de pentagramas ni de sellos, porque hay que recordar que esos símbolos no son para invocar demonios, son para protegerte de ellos. No, símbolos demoníacos de verdad. Ella obviamente se espantó, pero más se espantó cuando por la mañana recibió una llamada de una de sus tías y ella le dijo que estaba muy preocupada porque había soñado que unas personas se habían parado alrededor de su cama, o sea, de ella, de su sobrina, de la chica, rezando en latín. Y no solo eso, un vecino los fue a buscar y allí les preguntó a la mitad de la calle, cuando los vio a punto de entrar a la casa, si se encontraban bien. Porque él, obviamente lo decía con un tono jocoso, él no sabía qué había pasado. Había soñado que a esta chica, alguien malévolo, la estaba tratando de jalar consigo. Wolfedek, sí, es una historia, bueno, quien lo cuenta jura que es una historia real. Yo no puedo hablar de la veracidad de estas historias porque, como dije, hoy es live macabroso y los lunes son historias de fantasmas. Reales o no, eso ya no es tanto mía. Entonces soñaron eso.
chica pues obviamente se espantó. O sea, creo que cualquiera se espantaría si pasa todo eso y si dos personas diferentes te están contando los eventos que tú viviste. Sin embargo, pensó un poco más en qué iba a hacer. Y lo primero que se le ocurrió fue rezar. Wolfedek, algún día les contaré las mías. Sí, sería genial. En serio, sería genial. De hecho, si te animas ahorita ya vimos que sí aguantó el live. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Ella, entonces, no sabía qué hacer. Así que decidió hacer lo que cualquier persona de Texas y México haría: rezar. Ella tenía sus imágenes, tenía todo, trató de hacer un rosario. Y de lo primero que se dio cuenta es que a la mitad de las oraciones, se le olvidaron. Pero no era un olvido clásico de ¡ay, se me fue! Era un verdadero olvido de que por más que intentaba, no podía recordar nada de cómo iban las oraciones. Intentó. Hola Dardías, muy buenas noches. Intentó. Y lo único que logró fue que de la nada empezaran a caerse poco a poco, primero objetos pequeños, después las imágenes de santos, y al final las luces comenzaran a prenderse y apagarse, los muebles empezaran a azotarse, todo pareciera que fuese un terremoto. Pero ella veía la ventana y se daba cuenta de que no pasaba en absoluto nada. De hecho, las personas caminaban como si nada. Su tele se prendía y se apagaba, la luz se prendía y se apagaba, los aparatos, las puertas del refrigerador se abrían, caía comida, los santos se rompían, explotaban en pedazos con esquirlas. Y ella estaba completamente sola, sin saber siquiera cómo se rezaba. Volvió a intentar huir y se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, bloqueada, como si algo o alguien desde afuera la estuviera sosteniendo para evitar que ella pudiera escapar. Así que hizo lo más lógico en su parecer. Agarró el televisor, rompió una ventana, saltó por ella y fue a buscar ayuda. La ayuda la encontró en un amigo religioso, un sacerdote, y supuestamente le hicieron un exorcismo. A partir de ese día, la chica dice que ya no ha vuelto a tener esas experiencias tan marcadas, pero que en sueños se le sigue apareciendo su mamá. Una persona que, dicho sea de paso, nunca ha vuelto a aparecer. Y un par de meses después, ella se enteró que el sacerdote que le había hecho el exorcismo falleció en extrañas circunstancias. Kate Fenko, muchísimas gracias por ese regalo. Y bueno, esa es otra de las historias. ¿Qué les pareció? No tiene un final feliz, pero tampoco es una historia tan depresiva como otras que les he contado. No sé si les gustó o no, pero bueno, espero que sí haya sido de su agrado. ¿Qué les iba a decir? La siguiente historia, David, está interesante. Wolfedek está muy buena, gracias. La siguiente historia, por otro lado, no es tan macabra, pero sí es bonita y es paranormal. Esta historia se titula El gato Sebastián. Otra vez, como lo vuelvo a decir, del mismo sitio, True Ghost Tales. La historia es modificada, la historia original la pueden encontrar en inglés allí. De nuevo, la historia es la historia del gato Sebastián. Y pues básicamente vamos a ver cómo ocurren eventos relacionados al amor de una persona por su mascota. Verás, nuestra protagonista, otra vez una chica, nuestra protagonista amaba a su gato. Se llamaba Sebastián y ya tenía varios años con ella. Cuando regresó de la universidad a la casa de sus padres, se llevó todo y con ello a Sebastián. Y sus muebles, claro está. Porque Sebastián pues tenía sus propias cosas, tenía un collar con una cadenita,
Villa 1712, ya me quedé, son carga. ¿Qué pasó? ¿Qué carga de qué? No entendí. Le compró la cadenita que le había comprado, el collar con su cascabel, que por cierto, póngale cascabel a su gato, no les daña el oído. También su camita, una camita cómoda, tranquila. Y pues al gato le encantaba. Un día ella, que estudiaba enfermería, tuvo que irse a hacer una guardia de esas de 36 horas. Las días, neta, yo se lo quité porque le dije, no le afecta. Eso lo inventaron los animalistas porque para ellos es horrible que su gato sea señalado como un depredador, pero es que es un depredador. Pero bueno, es otra historia. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, ok. Entonces ella tenía todo para su gato. Amaba a su gato. No lo dejaba salir porque ella era una dueña responsable. Así que tenía a su gato consigo y le hizo compañía bastante tiempo. Pero el día en que ella se fue a hacer su guardia, 36 horas, recibió una llamada de su padre. Kit Fenko, y los perros, normalmente a ellos no se les pone collares ni nada de eso, pero pues siempre se recomienda que los perros tengan su, ¿cómo se llama? Tengan su lugar amplio pero cerrado y tengan algo que se llama enriquecimiento ambiental, que son juguetes y distractores para que esté cómodo y satisfaga sus instintos sin necesidad de afectar a la fauna silvestre. Y pues así están cómodos y están felices y todo el mundo gana, la verdad. Ok, ¿en qué estaba? Así. Entonces, va y todo tranquilo, ya casi termina la guardia, y le habla a su padre para comunicarle, literal, oye, tu gato está muerto. Ni que decir que a esta chica se le rompió el corazón, y creo que cualquier persona que hemos tenido mascota y amamos a nuestras mascotas lo podemos decir. Es horrible pensar en que tu mascota, ese animal que ha sido tu compañía por tanto tiempo, muera. Y más en esta situación en la cual ella no estaba para hacerle compañía. Se murió su animal, lo mandó a uno de sus servicios funerarios. Lo mandó a un servicio funerario. Hicieron ceniza a su gato, se quedó con la ceniza de su gato. Pero lo más importante es que no se quiso separar ni del collar con su cascabelito, ni de la cama. Entonces lo que hizo fue guardarla en el closet, esperando que quizás algún día se aliviara su dolor y decidiera comprar un nuevo gato, que es normalmente lo que ocurre. Lo que ocurrió con ella es muy diferente a lo que debería de ocurrir. Verás, ella nos cuenta cómo en más de una ocasión le parecía oír maullidos. Y una vez incluso al sentarse a leer un libro sobre su cama, sintió como alguien o algo se acurrucaba contra ella, como si fuese un gato, o sea, como si fuese su gato que estuviese acurrucándose en su cintura, en su cadera, en su cuerpo. Bastante cómoda y tranquila, ella no sentía miedo propiamente, pero sí estaba desconcertada porque, bueno, ¿qué diablos está pasando, no? No quiso hacer mucha alaraca hasta que un día, bueno, una noche, ella escuchó un cascabel. El cascabeleo estaba iniciando en la entrada de su puerta, por donde pasaba siempre su gato, y siguió y siguió y siguió hasta entrar al closet, donde se cayó. Para ella no era raro la idea de que encontrara el cascabel en el closet, porque al final del día ahí había dejado el collar. Sin embargo, cuando abrió la puerta del closet se dio cuenta que el collar estaba lleno de pelos. Pelos de gato, del mismo color blanco que tenía el suyo, que tenía Sebastián. Pero no solo eso, sino que habían marcas de aruñones sobre la tela que cubría la camita del gato. La primera vez ella se sacó de onda y se lo asignó como una especie de sensación de extrañamiento, ¿no? Tal vez no había superado el luto, quizás ella no recordaba realmente cómo estaban las cosas. Muchísimos factores pudieron haber intervenido, o eso es lo que ella pensaba. Si no fuera porque
en la noche siguiente estaba lloviendo, que habían rayos, truenos, relámpagos y granizo, pudo oír como después de un trueno y la iluminación de un rayo, la puerta de su closet sencillamente se abrió. El sonido de un cascabeleo se hizo escuchar por todo el piso con camino hacia su cama. Ella estaba tumbada en la cama, pero sintió como su querido gato se acercó a ella y empezó otra vez a restregar su cabeza y su cuerpo sobre su persona. Al principio le dio terror, pero después como que trató de sentirse animada, se incorporó en la cama sin pararse, estaba sentada y trató de acariciar al gato, solo para no sentir nada. Su mano se iba sobre el colchón, pero sí podía sentir el cuerpo del gato frotándose contra de ella. Incluso jura que en algún momento lo escuchó ronronear. La única cosa que podía ver y oír era el cascabel, que estaba reclinado sobre su almohada, como si alguien lo tuviera puesto y se hubiera acostado allí. La experiencia la desconcertó, la aterró y la alegró al mismo tiempo. Y si no hubiera sido por una molesta llamada telefónica que la obligó a pararse, ella admite que se hubiera querido quedar allí por muchísimo más tiempo. En fin, se incorporó y aquella presencia desapareció. La última vez que supo de Sebastián fue unas noches después, cuando por alguna extraña razón ella decidió que ya iba siendo hora de adoptar un nuevo gato. Y en lo que pensaba en qué animal quería tener, oyó como había una especie de pelea al interior de su closet. Ya saben, la típica pelea de gatos, toda la cosa. Allí sí se asustó. Los gritos de un gato vivo son aterradores. Los gritos de un gato muerto, que sabes que está muerto y que por alguna extraña razón se niega a aceptar que está muerto, bueno, son más aterradores. Entonces ella trató de abrir rápido la puerta del closet y lo único que recibió fue la cama del gato golpeándole la cara. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Y vio como su collar con su cascabel salieron flotando como si alguien o algo lo llevara puesto, y huyó por la ventana. Nunca más volvió a saber del fantasma de Sebastián. Y unos meses más tarde compró un nuevo gato, llamado Tony. Ella espera que Tony la acompañe mucho tiempo, pero que cuando fallezca acepte que ya no pueden estar juntos. ¿Qué tal esa historia? ¿Qué les pareció esa historia? Bonita, ¿no? O sea, realmente no es aterradora en el sentido de que desconcierta porque el gato no se quiere ir. Pero pues está, para mí fue muy interesante, fue muy bonita, la verdad. Me gustó la idea de que el gato se pusiera celoso. Y bueno, no sé, llama la atención porque hasta cierto punto te está dando a entender como que el gato leía su mente, porque ella pensaba en un gato nuevo. Nunca dijo que iba a ir por un gato nuevo, nunca llevó un gato nuevo mientras estaba el fantasma de Sebastián. Son esas cosas interesantes que te dejan así la duda de exactamente qué está pasando aquí. Como siempre lo digo, hoy es lunes macabroso. Yo bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que las historias que cuento son reales.
Soy un hombre de ciencia, pero esta es una oportunidad de oro para contar historias y desconectarnos un poco de la cruel realidad. Entonces, nada de hate. No estoy atacando nada, no admito ni niego nada en este momento. Si quieren ver ciencia, tenemos todos los días y tenemos los live random. Hoy es solo fantasmas. Hoy es solo demonios, macabros, brujas y todas las cosas. Y hablando de brujas y brujos, tengo otro cuento chinateco de la enciclopedia Colibrí. ¿Quieren que ya pase a él o quieren contar algo ustedes? Siéntanse en confianza, porque ya está a punto de pasar la primera hora y como les dije, debido a que siendo un poco cansadón, más que nada por la gripa, porque no hice mucho hoy, pero estoy algo gripado, quizás cierre antes el live. Entonces, si se sienten cómodos para contar algo, Frenchy Killer, cuéntalo. Pues yo creo que sí lo voy a contar, nomás. Decía, primero quiero ver que alguien aquí... ¿Nadie? ¿Qué le pasó a mi barba? Sigue. Dice Jay Fenko. Ok, la siguiente historia lleva por título Los 4 vientos brujos. Es un cuento chinateco que fue publicado en la enciclopedia infantil Colibrí, una enciclopedia que se publicó en 1970 y algo y que yo leí en 1990 y qué te importa. Aviso porque la historia se da en un México rural que todavía existe pero que cada vez es menos, y algunos de los elementos que van a estar ahí quizás los saquen de onda, en especial a quienes son de fuera, así que si tienen alguna duda, terminando el video con gusto me la externan. Galleta 934, hola Galleta, ¿cómo estamos? Bueno, quedan 2 minutos para empezar ahorita a las 10:50 con la historia de los 4 vientos brujos. Es realmente corta, pero yo creo que es más impactante porque nos vuelve a hablar de los brujos de Oaxaca y Veracruz y de cómo no se convierten en búhos ni en lechuzas. De hecho, aquí le echan la culpa a otro animal. Pero bueno, yo creo que es un poco más justo porque a pesar de que te describen qué animales, te das cuenta que no podría ser por el ambiente en el que se desenvuelven y por las cosas que hacen, la verdad. En fin, como queda 1 minuto, ¿no tienen ningún comentario más que hacer? ¿Alguna historia que quieran contar? ¿Algún fragmento rápido? ¿Alguna anécdota? Wolfede, ¿qué pasa con la brujería en México? ¿Hay mucho? No. Lo que ocurre es que los mexicanos desde siempre hemos utilizado la figura del brujo como parte de nuestra idiosincrasia. O sea, no es que haya mucha, es que el brujo es parte de la cultura mexicana. O sea, nadie lo va a admitir porque el catolicismo está muy metido. Pero de hecho en México tenemos una herencia afrocaribeña muy grande. Y gracias a eso nosotros tenemos todo el trasfondo de la santería, del vudú, del sincretismo, y por la creencia cristiana nos la convertimos en la denominación de brujería. Entonces se ve muy relacionada. Muchos políticos, artistas están metidos en estos temas. Entonces es parte de nuestra cultura, pues. De hecho, para bastantes cosas le dicen a todos brujo, brujería, o sea, es parte de nuestra identidad. Es como el mariachi, es como no sé qué te guste, o sea, es un elemento más de nuestra cultura mexicana y es un personaje vital en algunos aspectos culturales, tanto buenos como malos. Y por ejemplo en los pueblos es más frecuente ver esa figura. Es como la Llorona en toda Latinoamérica, siempre está presente, sí. Y por ejemplo acá el asunto de los brujos, en especial en la zona en la que estoy, más porque acá se dan ritos de iniciación. Por ejemplo, existe el Cerro del Mono Blanco, que está como a 1 hora y media de donde yo vivo, donde justamente se hacen rituales de iniciación para brujos negros y blancos. Y está la casa del brujo mayor. Abundan las historias de chaneques,
que de hecho es de lo que vamos a hablar ahorita, de los chaneques. Entonces, son así como que muchísimos elementos, pero te digo, es parte de nuestra cultura. O sea, no te puedo decir qué tanto, pero mucho. Y ahora sí, vamos a la historia de los 4 vientos brujos. Cori 2018, ¿qué es un chaneque? Un chaneque es un personaje de la mitología mexicana que básicamente es descrito como una entidad traviesa, porque no son ni buenos ni malos, aunque tienden a ser mal, de una forma poco definida, pero que tienen poderes sobre la naturaleza y la realidad. Dependiendo de la zona donde estés, algunos mencionan a un chaneque como una especie de niño de color blanco o de color negro completo, azabache. En otras culturas, por ejemplo en Oaxaca, tú los puedes escuchar como una especie de animal con cuerpo de cerdo, cara de persona y orejas de conejo. Dependiendo del lugar, es una entidad diferente el chaneque, pero todos están de acuerdo en que los chaneques son seres naturales, por decirlo así, como un duende perverso, y se supone que están muy relacionados con las personas que se pierden. De hecho, otra vez, si vas a Catemaco, sí hay personas que cuentan que a pesar de que la carretera es muy transitada y muy concurrida, en la zona donde se dice que hay chaneques, que cerca hay unos cerros que parecen sombreros, tienes que ponerte la ropa al revés porque si no nunca sales. Hay personas que dicen que se han acabado su tanque de gasolina porque han estado dando vueltas en círculos por horas hasta darse cuenta de que estaban cayendo como parte del truco de un chaneque. Pero son básicamente eso, son entidades traviesas que se supone que pululan en México. No sé si te confundí más o si di una buena definición, pero bueno. Si no, pues trataré de dar una mejor. Ese es el problema que tengo yo con las criaturas fantásticas. Te puedo hacer un cladograma de cualquier bicharraco, pero cuando hablamos de seres fantásticos y mitológicos me cuesta. De hecho, tengo pendiente un estudio filogenético de las sirenas y no lo puedo hacer porque no me da el cerebro para... O sea, como que la parte lógica mía, la científica, pelea con esa parte que le encanta lo paranormal. Pues para las malas vibras. Para el chaneque, siempre volteate la ropa. Bueno. ¿Sí quedó claro lo del chaneque? Porque ahorita sí voy a hablar de él en un ratito más. Más que nada porque se dice que los chaneques son relativamente inmortales. Bueno. Ok. Hace mucho tiempo, en la sierra de Oaxaca, un viejito, un señor anciano pues, regresaba de la milpa. Ya saben, de estar echando agua, de estar revisando, de estar macheteando, todo. Y llegó a su casa, que estaba a orillas de un arroyito que por ahí pasaba. Se dio cuenta que a lo lejos habían unas personas que andaban caminando como queriendo meterse al arroyito, cosa que no se podía porque era un arroyo relativamente bajo. Se metió a su casa el señor, dijo capaz de ahorita estas personas llegan y se dan cuenta que el arroyo está abajo y se largan. Y empezó a escuchar un montón de ruidos conforme las personas llegaban. O sea, estaba adentro y escuchó cómo se acercaban al arroyo, estaban platicando y de repente empezaron a emitir sonidos muy extraños, como si fueran trompetas militares. Y otro de ellos empezó a gorjear. Y todos, todos empezaron a actuar raro. Y el señor se desconcertó, pero estaba cocinándose, entonces no le puso mucha atención. Hasta que volvió a escuchar esa bocina, ese ruido tipo de bocina. Y entonces dice, bueno, mejor voy a revisar qué está pasando. Fue, se asomó por la ventana y se dio cuenta de cómo el último brujo estaba transformándose en una especie de pavo, en un guajolote, pero enorme. Y ya hechos guajolotes, hechos pavos,
se metieron al arroyo. A pesar de que eran grandes, por su tamaño, ese arroyo sí les permitía nadar. Y no solo nadaron, sino que empezaron a abrazarse. Sus alas se doblaban como si fueran manos y se abrazaban, se tomaban juntos, daban vueltas, gorjeaban y cantaban. Voces salían de su boca sin necesidad de articularlas. El señor se espantó, pero al mismo tiempo se quedó con una idea de quizás estos tipos no saben con quién se meten. Voy a espantarlos. Cualquier persona les puede decir que la peor cosa que puedes hacer es intentar espantar a alguien que se convierte en pavo. Pero bueno, este tipo al parecer brillante no era. Y fue hacia donde tenía la leña, prendió unas brasas, las agarró con unas pinzas de esas de hierro, las puso en una cubeta y empezó a arrojar las brasas con un guante y una onda hacia el agua. Todo iba normal hasta que le pegó a uno de los pavos y le quemó el moco. Esa cosa que les cae del pico. El pavo dicen que gritó como una persona de dolor. Empezó a aletear y empezó a elevarse en el cielo. Tú dirás, la imagen de un pavo volando ha de ser muy chistosa, pero no. Mezclándose todas las sensaciones, todo el momento, esa era una imagen ominosa, grotesca, de pesadilla. Ver a ese enorme animal volando solo para darse cuenta en un momento determinado de que había sido él el responsable, de que nada más vio bajar al pavo y convertirse en hombre enfrente suyo. Monse feliz, acabo de llegar y estamos hablando de moco de pavos. Y nosotros el tren que a veces se veía genial. Sí, estaba bien en papel. Entonces, ¿qué iba a decir? Sí, tomó forma humana y dijo: tú, ¿por qué me agredes? ¿Por qué me aventaste esa cosa? Me lastimaste, me duele. ¿Qué vas a hacer para compensar esto? O sea, yo no te hice nada. Mis amigos y yo nos estamos bañando. Señores, ustedes están invadiendo mi terreno. No te voy a dar nada. Agradéceme que no te haya quemado con las brasas. Antes de que él terminara de decir esa oración, los otros pavos ya habían emprendido el vuelo y estaban arremolinándose en su cabeza, sin que él se diera cuenta. Y empezaron a emitirse voces de sus picos. De nuevo, abrían la boca y emitían sonidos, pero no movían la boca. Empezaron a sonar voces muy profundas y en un momento determinado una enorme ráfaga de viento empezó a envolver al hombre. No solo eso, sino que encima suyo se soltó una tormenta. Todo alrededor estaba azul. Solo encima de este hombre se soltó una tormenta con todo y granizo, que lo dejó muy, pero muy mal. El hombre aún así se metió a su casa, cargó su escopeta, todo mojado, todo golpeado, y empezó a disparar. Logró darle a uno en la cara. Ahí va la cosa. Cuando vio que los otros pavos se iban a acercar a donde estaban sus sesos y lo demás del animal, el hombre agarró, recogió y lo aventó a la chimenea de donde había sacado originalmente las brasas para que se quemaran. El otro hombre se quedó gritando, aquella criatura a la que le volaron el pedazo de cara, gritando, pero viva. Y los otros empezaron a emprender el vuelo otra vez, y este pájaro todo deformado por el escopetazo empezó a volar otra vez, e invocaron un viento aún más fuerte y una tormenta torrencial que de hecho destruyó el techo
de la cabañita donde vivía el anciano. Al día siguiente ese hombre se encontró con su mejor amigo, le contó lo que pasó y cayó muerto. Pero se dice que en algún lugar el dueño de la cantina del pueblo, que había desaparecido, se encontraba refugiado en una cueva, que ya no quería salir porque, a pesar de ser el hombre fornido y de buen corazón que siempre era, parecía tener la cara de un pavo. Y es que se dice que los brujos y los chaneques, si los destruyes parte del cuerpo, ellos la pueden regenerar siempre que tengan los restos para trabajarlos. Como el hombre los quemó, este pobre individuo terminó sus días con la cabeza de un pavo, en lugar de ser un ser humano. ¿Qué tal estuvo? Ah, bueno, y ya le decían el brujo cara de pavo. En fin, espero que les haya gustado. Yo sé que la historia es un poquito... La historia real, bueno, la historia original es un poquito más tranquila, porque son los 4 vientos brujos. Pero es que yo quería modificarlo un poquito y espero que les haya agradado. Lo siento, me siento un poquito mal. ¿Dónde está? Bueno, esta otra historia es un poco más corta, pero pues espero que sea a su agrado. Gente, 11:30 me voy. Wolfedek, yo apenas escuchaba voces y me encierro en la casa. La verdad es que es también lo que yo haría, o sea, o sea, ¿estás consciente de que esas personas se transforman en pavos que nadan? Y lo primero que se te ocurre es ir y aventarles piedras, o sea, no era muy brillante el amigo, la verdad. Pero pues sí, así la historia. Perdón, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, me voy a ir 11:30 porque la verdad es que sí tengo gripa y aparte me está doliendo muchísimo el estómago. Creo que algo que comí me cayó mal. Perdón. Ok. Esta es una historia peculiar por lo que ocurre en ella. Más que nada porque lo que ocurre en ella es un cliché, pero que en este caso se cree que sí fue real. Verán, la primaria donde se desarrollarán los eventos fue construida al lado de un cementerio. Y se dice que de hecho una parte de los salones estaban en un mausoleo. Entonces, partiendo de ese principio, pues la historia va a ir, ya se imaginarán por dónde. Un grupo de amigas se reunieron para ir en un Halloween, pues a la vieja escuela donde pasaron varios años de su vida, de su adolescencia, y de paso llevarse un par de sustos porque sabían el origen de dicha institución. O sea, era un secreto a voces que sí estaba construida cerca de un cementerio, sí se había robado un pedazo del cementerio. Entonces, pues, qué mejor lugar para ir y vivir una experiencia de exploración urbana. Se pusieron de acuerdo y se fueron de noche a ir a ver qué había pasado.
Inicialmente todo iba tranquilo, lo típico de, ay, me voy a poner a bailar en este lugar abandonado, ay, me voy a tomar unas fotos, me voy a tomar mi selfie, ya saben, todas las cosas típicas que uno hace cuando va a ese tipo de exploraciones urbanas. Sin embargo, lo que ellos no se habían dado cuenta es que mientras iban caminando, más de una vez habían sido saludados, y quizás por educación ellos no se habían dado cuenta de que habían dicho buenas noches más de una vez. Verás, desde el momento en que entraron, un pequeño niño se acercó a cada uno de los participantes en esa pequeña exploración y los saludó. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Y todos, como por instinto, le respondieron buenas noches. Al rato, empezaron a preguntarse todos, oigan, ¿quién es ese niño al que estábamos saludando por buenas noches? Todos pensaron que quizás era el hermanito o el amigo o el hijo de alguno de los otros participantes, hasta que todos se dijeron, no. Perdón. Todos dijeron, no es de nadie. Y vieron al niño en la azotea. Y vieron al niño saltar de la azotea. No vieron al niño tocar el suelo, porque desapareció. Ante sus ojos se había aparecido el espíritu de un pequeño. Pero si ahí hubieran terminado las cosas, ya estaríamos contándolo, ¿verdad? Ocurre que tiempo después, la chica nos cuenta cómo, mientras iba paseando por una construcción abandonada en otro lugar, ya más grande, ya con hijos, se encontró con una pared que le llamó muchísimo la atención porque tenía bastantes marcas de humedad. Cuando puso más atención a cómo estaban las marcas de humedad, se dio cuenta que formaban un rostro. Y cuando su mente se puso a trabajar más, se dio cuenta de que ese rostro era el del niño que había visto años atrás, en esa marca de humedad, en esa pared, en otra ciudad. Al parecer alguien decidió acompañarla luego de tantos saludos amables. David Herrera, suficiente para salir corriendo de ahí. Wolfedec, apenas escuchaba voces, yo me encerraba en la casa. Ah, ok, se llama la contaste. En fin, este es el final de esta historia. No es muy larga, pero me gustó. Bueno, para mí fue muy interesante el ver cómo todos, sin darse cuenta, estaban saludando a un fantasma. Y no fue sino hasta que se pusieron a hablar que se dieron cuenta de, oh diablos, esa cosa no es un humano. Aguanten. Y bueno, viene la última historia para irme a dormir. Más encima todos lo veían. Sí, es que ese es el punto. No estamos hablando de un fantasma que se manifiesta. Digamos que estoy aquí en mi ventana, en mi cortina, y algo sale ahí atrás. No. Es de que el fantasma llegó, los saludó, interactuó con ellos, y después todavía les dio un susto. Y después siguió a uno de ellos. Es algo muy extraño, pero al mismo tiempo muy llamativo, ¿no? ¿Qué habrá tenido ella que no tuvieron los otros, que fue seguida? Y esa historia de México donde estaban en una fiesta y vieron un perro y un gato bailar. Apenas supe de esa historia, la verdad no la conocía. Pero como le digo a muchos, conozco a la gente supersticiosa de mi país, y te puedo apostar a que el hecho es que el perro y el gato estaban parados normales, tratando de mantenerse como perros entrenados, y ya bailar como humanos, y todos se dieron asustados. De hecho está ese, y está la historia de la mujer que bailó con el diablo. Esa es más típica de por acá, a pesar de que sucedió en Tampico. Historias de México, mira, hay un montón. Cada parte de México tiene sus propias historias.
Y cuando te digo cada parte no me refiero a cada estado, sino a cada municipio. O sea, yo, por ejemplo, el lugar donde estoy tiene sus leyendas, tiene sus historias y son muy diferentes que las del vecino. Y yo que viví en Orizaba, Orizaba tiene al Mothman. O sea, hay un Mothman en la ciudad de Orizaba, en Veracruz. Y te das cuenta de que es idéntico al Mothman que vive en, ¿cómo se llama esta cosa? En Fort Pleasant, en Estados Unidos. Está muy curioso. Eso es acá en mi país también, de la mujer que bailó con el diablo en un disco que cerró poco tiempo después. Pues acá todavía se dice que esa disco sigue abierta. Quien se sabe bien la historia es Aria, que luego viene a visitarme. Bueno, yo porque siento que me golpean. Busca la Quintrala de Chile. La voy a buscar, Wolfedec. De hecho, a quienes tengo como amigos, recomienden mis historias, porfa, porque la verdad es que se me están acabando. Y no quiero estar usando solamente 2 o 3 fuentes, porque la verdad siento que, pues sí, como que estoy plagiando. Entonces ahí sí siento feo. Ya que estamos hablando de historias, y antes de pasar a la última historia chinateca, les voy a contar un relato que a mí me encanta. Es la leyenda, ahorita que dijiste de la Quintrala, esta es la leyenda de la mulata de Córdoba. Si me preguntan, ¿qué tiene de interesante esta historia? Bueno, lo primero es que a pesar de que los eventos se dan en la ciudad de Córdoba, Veracruz, si tú le preguntas a alguien de Córdoba, Veracruz, por la historia de la mulata de Córdoba, no se la saben. Se la saben todo Veracruz menos Córdoba, a pesar de que la historia ocurre en Córdoba. Verán, en los tiempos de la colonia, es decir, cuando no existía México, sino el virreinato de la Nueva España, ocurrió que un día llegó al puerto de Veracruz una familia compuesta de una chica de piel oscura, muy hermosa, así, esa... Bueno, ya sé que a algunas personas no les gusta porque suena muy racista y lo que sea, pero ese tono tostado que tienen las chicas africanas europeas, por ejemplo, las de las Canarias, las de Marruecos, o sea que es como como que lo mejor de esta parte, ¿cómo se llama? De esta parte caucásica con lo mejor de esta parte africana, y te da una apariencia, un color así muy llamativos, muy exóticos, muy bellos. En fin, que esta muchacha pues tiene esas características, y de hecho desde el momento en que llega la apodan la mulata, que para quien no lo sepa, pues el régimen racista que se manejaba en ese entonces hablaba de las castas y de las razas, y existían los mulatos, los zambos y toda la cosa. De Wolfedec, sobre todo cuando estoy sola, tranquila, son solo historias. La mulata llegó acompañada de su hermano, un hombre fornido, también de piel oscura, pero que era un poco más imponente, algo así como Terry Crews. O sea, te impone, pero al mismo tiempo cuando lo conoces se ve que es buen rollo. No sé si me voy a entender. Y junto a ellos iba su abuela, una señora pues ya entrada en bastantes años, que también se veía muy agradable, pero que en su tono de voz se notaba cierta malicia al expresarse. Fueron toda la cosa, vivieron allí, y ocurrió que el hijo de un hacendado pues quedó perdidamente enamorado de la mulata, a tal punto de que pues llegó a ofrecerle que ella no trabajara. Básicamente él se iba a apropiar de todos sus problemas, todas sus deudas, o sea, todo lo típico que te cuenta un gañán. Ustedes las mujeres lo van a saber, que les cuenta un gañán para pues llevárselas a la cama y después a cumplirles. Esta chica tonta no era, así que dijo: Nel, vete al demonio. Este cuate se enojó porque él sí tenía influencias. Después del sabrá cuánto rechazo,
dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Si ella no va a ser mía, no va a ser de nadie. Pero estamos hablando de otros tiempos. Si piensas que él le hizo algo a la mulata, no. Él hizo algo peor que agredir a la mulata. Y esto fue que la denunció ante la Santa Inquisición, a ella, a su hermano y a su abuela, diciendo que la bruja era su abuela y que ella había encomendado a su sacerdotisa, o sea la mulata, de proteger al demonio, que no era sino el hermano. La Inquisición se lo creyeron y fueron a por ella, los arrestaron y, como te imaginarás, los pusieron en una situación muy pero muy deplorable, al punto que la abuela murió pocos días después de ser encerrada y el hermano no soportó tanto castigo y sucumbió después de un tiempo también. La única persona que quedó fue la mulata, y estaba tan demacrada, pero al mismo tiempo su porte era como de desprecio, de odio, que incluso los propios inquisidores se sentían atemorizados por su presencia. Entonces decidieron pedirle a los máximos dirigentes de la Inquisición que la llevaran a la cárcel más peligrosa de ese entonces, que era el Impel Down de México, San Juan de Ulúa, una isla localizada en medio del Golfo de México. Como dato curioso es que si te vas a San Juan de Ulúa puedes ver Cuba desde ahí, o sea, así de cerca está de Cuba, es del Golfo de México. En su momento estaba infestada de tiburones y solamente era para presos de alta seguridad. En fin, que se llevaron a la chica no sin antes haberla torturado y golpeado. Ellos no lo sabían, pero la chica en realidad no era practicante de la brujería, era solamente una chica que, debido a un fulano al que le rompió el corazón, pues ahora estaba metida en ese problema. Sin embargo, en su corazón empezó a crecer y a gestarse algo. Y cuando fue llevada a San Juan de Ulúa, ese algo despertó. La encerraron en una cueva, prácticamente. Era una posilga de piedra. Y había un carcelero que iba ahí todas las noches y daba una vuelta y se regresaba a su lugar. Ella, después de un tiempo encerrada y dándose cuenta de que no iba a poder salir y que ya ni siquiera tenía el respiro de los torturadores para salir un poco del aburrimiento, la rutina y la tortura que significaba no poder hacer nada más allí, empezó como a tratar de convencer al guardia de que le regalara algo. Y el guardia poco a poco fue cediendo. Quizás porque él pensó que ella se iba a acostar con él, y sus principales dudas eran que quizás ella quería dinero o que la sacara. En fin, que un día ella le dijo: oiga, es mi cumpleaños, ¿no me podría regalar algo ahora sí? El hombre pensó y dijo: no te voy a soltar, no quiero que me suelte. Solo por favor regáleme unas tizas. ¿Tizas? El guardia se... Hola, Villeda con doble L. Ella le pidió unas tizas y él pues se desconcertó. ¿Tizas? ¿Para qué? Es que me gusta dibujar y hace mucho que no lo hago. Me gustaría intentarlo otra vez. Se quedó pensando seriamente, pero después accedió. Y en la primera oportunidad que él tuvo para salir de San Juan de Ulúa, y comprar cosas, llevó unos gises con la chica. Y esta empezó a dibujar. Muy buen estilo de dibujo. Prácticamente hiperrealista sería en la actualidad. Empezó a hacer varias partes. Primero de un bosque, después unos rostros. Y él le preguntaba ya al guardia: ¿qué tal están? Y el guardia, sorprendido, le decía: hermosos, la verdad, tienes dotes artísticas. Gracias. Y así estuvo varios días, hasta que un día le dijo: ¿sabe qué? Ya me quiero ir. No te vas a ir. Ya me quiero ir. Y voy a pintar mi vehículo de salida.
Nadie le creyó nada. Pero todas las noches, todos los días, ella empezó a dibujar con total detalle las partes de un barco. Y todas las noches empezó a ver al guardia y a hacerle preguntas. Oiga, señor guardia, ¿qué tal está quedando mi dibujo? Muy bonito, pero le falta algo, ¿no? Le decía ella. Pues sí, como que le falta el timón, ¿no? Gracias por el dato. Y empezó a dibujar un timón. Oiga, ¿cree usted que las velas están bien? Y el hombre le respondía, no, tendrías que hacerlas un poco más grandes, si no, ¿cómo se lo llevaría el viento? Y empezaba. Y así fue durante semanas, arreglando el barco y dibujándolo y haciéndole partes y toda la cosa. Hasta que llegó un día en el cual ese barco, dibujado con tiza en un estilo tan realista, o sea, realmente parecía un barco. Y ella le preguntó al hombre, oiga señor, hola Aria, ¿qué tal se ve mi barco? El hombre, sorprendido, de hecho se metió, cerró la puerta y alumbró con su candil para ver qué tal había quedado, porque pues que de lejos se ve muy bien, pero hay que ver de cerca, ¿no? Y lo vi y dice, wow, es que se ve genial. Está tan, pero tan bien hecho que solamente falta que alguien ¿cómo se llama? Que alguien navegue, que alguien esté al timón. Solo dijo eso y la mujer entró en la pared al barco y empezó a izar las velas y salió navegando dentro del dibujo. A la fecha se sabe que la mulata de Córdoba escapó, pero hay mucha gente que no le cree al guardia. Hola Aria, ¿cómo estamos? Ay, perdón. Les tengo la mala noticia de que nada más me quedan 7 minutos porque ya me voy a ir a dormir. Estoy confundida. ¿Por qué, Villeda? ¿Qué pasó? No se preocupen, si no oyeron la historia completa, la voy a subir a mi canal de YouTube Ciencia y Cosas Macabras. Eso hice con el live de la semana pasada. ¿Cómo que salió navegando en el dibujo? Sí, salió navegando en el dibujo. La próxima vez que hagas un fanart, piensa en eso. No vaya a ser que al rato tu shipeo salga raro y acabe siendo parte del ship. Ah, creo que llegué tarde. No te preocupes, Villeda con doble L. Como decía, se va a... Wow. Acabo de ver una sombra pasar por mi cama. ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Ah, sí. El live se va a repetir en YouTube. Si quieres oír las historias completas. Tampoco es que yo sea el de leyendas legendarias, que las cuenta mejor 1000 veces que yo. Y bueno, va la última historia para ya irme a dormir, porque ya estoy alucinando y eso quiere decir que necesito dormir. Como Mary Poppins, básicamente. Sal de ahí, Bob Esponja. Verán, había una señora que vivía con su nieto porque su padre era un borracho y su madre era ausente, como en casi todas las familias mexicanas. Esta señora solía irse a buscar leña por el río y ella sabía muy bien que en ese lugar habían chaneques. De hecho, lo sabía tan, pero tan bien, que siempre llevaba consigo unas ramitas especiales que había conseguido, que las usaba para golpear a los chaneques en el lomo. Recordemos que por acá se dice que tienen cuerpo de cerdo, cara humana y orejas largas. Entonces le pegó cada que había un chaneque, pero a veces los chaneques se portaban chidos y empezaban a hablar con ella.
algo así como de: hola, ¿cómo estás? Y ella: muy bien, ¿y usted? Y pues llevaban sus pláticas, ya saben. Aria, ¿están tronando cohetes? Sí. Es que recuerda que estamos por acá, fecha de Día de Muertos y todo eso, y pues formas raras de celebrar. Oigan, no es nada, que se me están pegando las imágenes. O sea, no sé si les ha pasado de que ves algo y se te queda viendo así como el fantasma ahora sí de esa imagen. Ya me estoy durmiendo. Ok, a lo que venías, esta mujer hablaba con los chaneques y los chaneques le contestaban y ella trataba de llevarse cordial con ellos. No al punto de dejarlos intervenir en su vida, pero sí de: hey, chaneque, pórtate bien, o sea, déjame en paz, cosas así. Y el chaneque también le respondía, a veces ella le regalaba algo al chaneque, o sea, como que se la llevaban más o menos. Pero un día llegó un chaneque que empezó a hablar con ella de una manera desagradable. Ella lo vio como una agresión, sacó su varita y le pegó en el lomo al chaneque, lo cual fue un grave error, porque al día siguiente la mujer se dio cuenta de que su nieto no estaba en la cama, había desaparecido. Buscó y no encontró al niño, hasta que se dio cuenta de que el chaneque estaba tomando agua. Y fue y lo vio. Dice: oye, chaneque, ¿sabes dónde está mi nieto? Y el chaneque le responde: sí, pero ya no está entre nosotros. La mujer sabía lo que eso significaba. Le habían hecho algo muy feo a ese niño. Entonces ella decidió cobrar venganza, entre otras cosas porque no se iba a quedar de brazos cruzados, y porque para ella, como lo vuelvo a decir en las historias estas, el campesino estaba acostumbrado a interactuar con brujas, con chaneques, con duendes, con fantasmas, al punto de que ya más o menos sabían qué hacer. Y para esta situación, él llamó al borracho desentendido de su hijo, lo fue a sacar de la cantina y le dijo: hey, idiota, ahora me vas a ayudar a vengar lo que le hicieron a tu hijo. Entonces llegaron y llenaron de agua bendita unos palos y empezaron a ir a buscarlo. Y ya que lo encontraron, ni lo pensaron dos cosas, lo apalearon, lo dejaron como campeón. Ya que acabaron con el chaneque y que estaba en sus últimas, después de haber gritado como loco ya al recibir los trancazos, empezaron a oír unos ruidos a lo lejos que se iban haciendo cada vez más fuertes, y eran de otros chaneques. Se treparon a un árbol y desde ahí se quedaron viendo qué era lo que pasaba. Vieron como varios chaneques se pararon en dos patas y empezaron a hacer una fogata, mientras que otro chaneque empezaba a arrancarle pedazos al chaneque que estaba ahí moribundo. Y cuando ya tenían suficiente fuego, agarraban los pedazos y los arrojaban al mismo, para después de un rato, haciendo gritos, rezos y cuanta cosa, de entre las llamas resurgiera el chaneque, explicándoles más o menos lo que ellos pudieron oír, explicándoles qué había pasado. La mujer y su hijo, al darse cuenta de que esos chaneques posiblemente iban a querer venganza, abandonaron el pueblo para no volver jamás. ¿Qué les pareció? Dice Aria: ¿sí te funcionó lo de los juguetes? Sí, creo. La verdad es que yo no me acuerdo qué dijimos de los juguetes, no te voy a mentir. Posiblemente sí, porque seguí un par de consejos, pero ya no estoy seguro. Y pues sí, esa fue la historia del chaneque. Pues
Yo me estoy durmiendo. Estaba interesante. Sí, quizás si estuviera yo más despierto la contaría mejor. Espero que el próximo lunes tenga yo mejores historias. Discúlpenme si no les gustaron, la verdad, hay que ser honestos. Aria, ¿los chaneques no son duendes? No, duende y chaneque son diferentes. El duende como tal siempre ha tenido una forma humanoide. El chaneque es más como un animal. Así, los humanoides no son animales, digo, sí, pero ¿saben a qué me refiero? O sea, es más... Es menos humano que un duende. David Herrera, al final son malos. Es que técnicamente no son malos, sencillamente pues son como cualquier otra, como cualquier persona, o sea, pueden ser buenos, pueden ser malos, son vengativos, pero pues después de todo, ¿a quién no? Hola Rub 1881, ¿cómo estamos? Wolfedec, me gustaron mucho, gracias. Decía, al final del día el chaneque no es ni bueno ni malo, es un elemento más de la cultura. Como decía un amigo, es como el chupacabras. ¿Te imaginas tú que el chupacabras fuera real? Técnicamente no es malo. O sea, sí hace daño a las vacas, lo que quieras, pero es un animal tratando de comer. Así que por ese lado, pues malo no es. Es malo para uno, pero en realidad está haciendo lo que necesita para sobrevivir. Y con los chaneques ocurre algo muy similar. O sea, si analizas, no es que ellos estén queriendo hacer daño por hacer daño. Más que nada hacen daño porque hasta cierto punto también fueron agredidos. Quizás no de la misma manera y quizás actúan de manera desproporcionada, pero técnicamente responden a una agresión. Root 1881, te puedo avisar que ya casi estoy por terminar el live, pero que este live a partir de pasado mañana o mañana, dependiendo de cómo esté mi internet, se va a resubir a YouTube, por si quieres oírlo. Porque hoy lo voy a terminar antes debido a que me siento extraño y creo que necesito dormir. Mi abuela dice que si le quitas el gorro al duende te cumple deseos. Según yo se va a tratar de vengar. Quizás sean las dos. Perdonen lo del sueño. Manabe Kun 1, güey, eres mi ídolo. Oye, ¿sabes cómo podemos saber si una tortuga es hembra o macho? Primero que nada, muchas gracias. Y sí, la manera más simple es ver por la cola. La mayoría de las tortugas macho, si mal no recuerdo, tienen la cola larga, mientras que las hembras la tienen corta. Aparte, tú puedes ver el grosor de la base de la cola, porque en algunos, en un sexo, son normalmente los... No recuerdo si en los masculinos o los femeninos, pero en uno de los dos es muchísimo más grueso. En el masculino, porque tiene mi penis. Mientras que las colas, creo que cola larga femenino, cola larga masculino. Ahí sí no me acuerdo bien. Pero sí, así, esa es la manera más fácil de saber en las tortugas. Cory 2018, ¿a ti o a algún familiar cercano les pasó algo misterioso paranormal? Sí, de hecho tenía yo una tía abuela que le pasaba cada rato. Por ejemplo, en un día de muertos, perdón, a mi abuelo, que en paz descanse también ya, se le olvidaron las llaves de la cripta familiar. Y estaba su hermana, mi tía abuela, y pues enterrado estaba mi tío abuelo, se llamaba Adán. Y ella, se dice, estaba rodeada de mi abuela, de mis tíos y todo. Y dicen que ella, literal, se paró enfrente de la puerta y dijo: Adán, hermano mío, vinimos a visitarte. Pero a mi hermano se le olvidaron las llaves. Por favor, para que te podamos hacer compañía hoy, ¿serías tan amable de abrir? En que pasaron 10 minutos y soy yo. Cómo se abría el candado, cómo se caían las cadenas porque pesaban un huevo, y cómo la puerta
se abría. Dice Manabekun, muchas gracias, es que tengo una tortuga y no sabemos qué es. Sí, te digo, esas son las dos técnicas más comunes. Y de hecho la puedes buscar en Google, así como sexo en tortugas. Más que nada para que ubiques bien cuál es el del macho y el de la hembra. Pero te digo, sí son el grosor y el largo de la cola, son los principales. Y a veces el tamaño, pero siempre voy a discutir con eso porque digo que en juveniles está más pesado todavía. Solo revisa que no sea una tortuga que esté en la lista de la NOM. UFD. ¿Conoces a los monjes de Brasil? No, esa sí no me la sé. Perdón. Gente. Bueno, ahorita Wolfede creo que nos va a contar algo. Pero ya es casi de que me voy, porque ya tengo sueño. Les digo, no me siento 100% bien. Manabekun 1, ¿de dónde eres? Soy del sur de Veracruz, en México. Ellos sanan por el mundo, se dice que son espíritus. Órale, eso no me lo sabía. También checan la parte de atrás, si el vientre es plano es hembra. Esa no me la sabía, Aria. Mira, ahí está, o sea, es a lo que me refiero. A veces, más yo que no soy herpetólogo, hay muchas cosas que luego sí no me acuerdo o no me las sé, de plano. He vuelto y yo ya casi me voy a dar. Y que tengo sueño. Mucho. Los monjes de Brasil me recordó al Maitreya. Hubo un tiempo en el que existía un periódico llamado Semanario del Insólito. Pues ni tan periódico, ¿verdad? Un semanario. Y justamente te anunciaba que supuestamente Maitreya se aparecía en todas partes. Era un fulano haciendo un cosplay de Jesús, pero vestido de hindú. Y según se aparecía donde sea. Ya después supe que de acuerdo con el budismo, Maitreya sí va a aparecer, que es un profeta. Pero pues este cuate se autoproclamaba. Está muy interesante. No sé por qué dejaron. Bueno, sí sé por qué dejaron de publicar el semanario insólito. Nadie lo compraba ya. Pero si tienen su oportunidad, búsquenlo. Era una lectura interesante y tenía unos temas muy, pero muy llamativos. Oh, que la China y el área. ¿Algún tema para platicar? Si no, para ya irme despidiendo. Ya es de noche. Recuerden que hubo cambio de horario, así que técnicamente ya son la 1 de la madrugada. Perdón. Nada, sino para allá. Los monjes te responden con una carta. Tú debes dejar las puertas abiertas y ventanas. Wow. O sea, ¿cómo? ¿Tú los ves? ¿Ellos te responden después? ¿O los invocas o cómo? Eso está interesante. Mejor descansa a las 12:40. En mi estado son las 12. ¿En qué estado eres, Manabe? Me suena que eres del norte. No los ves. Wow. Voy a investigar más. Ese tema me está intrigando, lo de los monjes de Brasil. No lo había oído. Sí, ya quiero descansar. Me está ganando el sueño bien feo. Dar días, aunque digas que son las 12. Recuerden que yo siempre cerraba mis lives a las 12. Entonces de aquí son las 2:40. Wow. De la mañana.
Y Manabe Kun 1, soy del centro de México. Ah, chido. Gente, les recuerdo que el live lo voy a resubir a el canal de YouTube Ciencia y Cosas Macabras. Por favor, suscríbanse para ver si logro alcanzar la monetización. Es más serio que TikTok. O sea, ahí sí subo cosas más serias. Pero pues espero que les guste. Dicen, ya Mimir. Ya me les despido por hoy, ¿va? Pero les prometo que voy a hacer otros lives random en la semana. Entonces, solamente quédense atentos porque ya saben que ni yo sé cuándo van a ser. Quiero terminar el Castlevania y estaba empezando el Donkey Kong Country 2. Entonces también. Recuerden que también los hago con una cámara grabando un televisor, así que no se ven en buena resolución. Pero pues es parte del encanto de ver a una persona jugar con su consola de hace más de 40 años. Bueno, que tengan bonita noche, descansen, en serio me da gusto que te haya gustado, que les haya gustado. A veces me da miedo pensar que los decepciono, espero estar equivocado. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes macabroso con historias más largas y más complejas, se los juro, aunque tenga que leerlas. Nos vemos, descansen y gracias en serio por acompañarme.